Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados niños de tercer grado. Espero que hayan podido pasar un bonito fin de semana en compañía de sus seres queridos. De igual forma, espero que se encuentren muy bien de salud y con mucho entusiasmo para las clases de este día. Sean bienvenidos una vez más a la clase de ciencia. En esta ocasión estaremos aprendiendo sobre los ecosistemas. Hablaremos sobre los diferentes tipos de organismos que podemos encontrar en cada ecosistema, las relaciones que se dan entre ellos, el hábitat y la importancia de que conservemos tanto las especies de animales como las especies de plantas. Daremos inicio con nuestra actividad socioemocional. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day.
children will play. La reflexión de este día es: inhala amor y respira gratitud. En la vida, nosotros siempre debemos ser agradecidos. Siempre debemos agradecer a Dios, a nuestra familia y a nuestros amigos por todas esas oportunidades, por los consejos que nos brindan. En el video pudimos apreciar cómo a medida que las personas recibían un acto de bondad por parte de los demás, cada vez que recibían un favor, ellos muy agradecidos sentían el deseo de ayudar a los demás. Una acción de amabilidad, un gesto de gratitud se fue convirtiendo en una cadena de favores, en una cadena de actos de bondad. La reflexión de este día nos invita a que siempre tratemos con respeto y con amor a nuestro prójimo. Siempre que podamos ayudar a alguien, debemos hacerlo. Pero sobre todo, siempre debemos ser agradecidos. La agenda que vamos a desarrollar en la clase de este día es saludo, actividades de iniciación, reflexión, presentación de agenda, objetivo de clase, desarrollo de contenido y por último tenemos la sesión de preguntas y respuestas. El contenido que vamos a ver en esta clase es ecosistemas y cadenas alimenticias. Estos temas los pueden encontrar en su libro de ciencia de la página 198 a la página 212. En esta ocasión aprenderemos sobre los diversos tipos de ecosistemas que podemos encontrar, así como también los seres vivos que podemos encontrar en ellos. Aprenderemos sobre la importancia de las cadenas alimenticias y las relaciones que se dan entre los diferentes organismos. Vamos a ubicarnos en la página 198. En ella encontramos una actividad que dice: observa y analiza la imagen. ¿Qué representa? ¿Qué tipo de organismos podemos encontrar? Si observamos acá la imagen, ¿qué organismos consideran que viven en este ambiente? Muy bien, es un lago, es un tipo de ecosistema acuático en el que viven varios animales, como por ejemplo los peces, las tortugas, cangrejos y también plantas acuáticas. Nuestro planeta está compuesto por una diversidad de ecosistemas, pero es importante tener en cuenta qué es un ecosistema. Vamos a mencionar o a destacar dos principales elementos de un ecosistema. Todo ecosistema está compuesto por un medio físico, es decir, por el entorno, el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar determinado. Podemos encontrar plantas y animales que se adaptan y viven en determinados entornos. Entre estos animales y estas plantas que conviven en un mismo espacio, se desarrollan relaciones, es decir, que ellos interactúan en el mismo entorno físico donde habitan. En un bosque habitan una diversidad de plantas y de animales. Podemos encontrar diferentes bacterias, hongos, podemos encontrar también una variedad de plantas, ya sea antiguas o también plantas más modernas. Podemos encontrar animales de todo tipo, en especial animales silvestres, como los que tenemos acá en la imagen. Todos estos seres se ven influenciados por factores como la luz solar, la lluvia, el suelo, entre otros.
Esto quiere decir que cada organismo, que cada ser vivo, se adapta a un espacio diferente. Por ejemplo, hay plantas que sobreviven en un ambiente y otras que no logran sobrevivir en él. De igual forma los animales, ya que también se adaptan a los diferentes espacios y a estos espacios donde ellos pueden vivir y desarrollarse normalmente se les llama hábitat. El hábitat hace referencia a las condiciones adecuadas que reúne un determinado lugar para poder residir, para poder alimentarse, reproducirse y perpetuar la especie. Es importante reconocer que los ecosistemas tienen ciertas condiciones físicas que son propias de ellos. Entre estas condiciones podemos encontrar la luz, la temperatura del ambiente, el clima, entre otros, pero también influyen otras condiciones que son químicas, por ejemplo, la composición del suelo, la salinidad del agua, que son también las que establecen qué tipo de organismo viven y se relacionan activamente entre sí. Podemos distinguir dos tipos de ecosistemas. Tenemos los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas terrestres son aquellos en donde tanto las plantas como los animales viven en el suelo y en el aire. En este tipo de ecosistemas podemos mencionar varios tipos de hábitat. Por ejemplo, tenemos los desiertos, las praderas, las selvas, los bosques, entre otros. Mientras que los ecosistemas acuáticos son aquellos que tienen por biotopo algún cuerpo de agua. Por ejemplo, los lagos, los mares, lagunas, ríos, son ejemplos de ecosistemas acuáticos y en ellos podemos encontrar también una diversidad de animales y plantas. Un pantano también sería un ejemplo de ecosistema acuático, ya que en él también habitan algunas especies. Los ecosistemas acuáticos pueden ser de agua dulce o marinos, es decir, de agua salada, y se distribuyen a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. En esta imagen podemos distinguir diferentes clases de animales y los hábitats en los que ellos crecen, se desarrollan y se multiplican. Por ejemplo, tenemos acá una foca que puede vivir en un océano, tenemos un oso que puede vivir en una cueva, los sapos, las ranas que pueden habitar en una charca o en un río también. Tenemos acá, en el caso de un animal doméstico sería su casita, en el caso del perro. Tenemos acá una ardilla que puede vivir en espacios como bosques, selvas y tienen su hogar en los árboles. Tenemos acá los peces que suelen vivir en un medio acuático, ya sea de agua dulce o de agua salada. Y tenemos acá la imagen de una hormiga. En este caso, su hábitat es el hormiguero, el cual podría estar situado en un bosque, en una selva, en una pradera. Los animales se adaptan al diferente medio en el que habitan, se adaptan a las diferentes condiciones del clima, a las condiciones del agua, de la lluvia, de la temperatura, a los diferentes tipos de suelo, así como también a las diferentes especies de plantas que se encuentran en dicho ecosistema. Según el origen de los ecosistemas podemos distinguir dos tipos. Tenemos los ecosistemas naturales, que son aquellos que se han formado de forma natural, es decir, que en los ecosistemas naturales no se ha dado la intervención del ser humano. Un ejemplo de ecosistema natural puede ser un bosque, una selva, un desierto, un arrecife de coral o un manglar. Estos son ambientes en donde con el transcurso de los años se han venido
formando sin llegar a necesitar de la intervención humana. Mientras que en los ecosistemas artificiales son terrenos que el ser humano modifica o transforma para poder crear ese tipo de ecosistema. Podría ser, por ejemplo, un bosque en donde las personas hayan sembrado árboles por mucho tiempo para poder llegar a conformar ese bosque. O podría ser también un lago artificial, que suelen realizarse para la conveniencia. Es decir, en ocasiones se realizan para la obtención de la energía eléctrica, así como también otros beneficios. Algunos ejemplos de ecosistemas artificiales son los cafetales, los pastizales, un lago o una laguna artificial cuya formación se da a partir de la intervención del ser humano. En ocasiones, cuando hay animales o hay ciertas plantas que se encuentran en peligro de extinción, las personas normalmente suelen adaptar ciertos terrenos para poder generar las condiciones para que esas especies, ya sea de animales o de plantas, puedan sobrevivir y no se continúen extinguiendo. Ahora vamos a trabajar en las actividades de la página 198. En la actividad 1 se debe subrayar en el contenido el nombre del espacio dentro de los ecosistemas que reúne las condiciones adecuadas para que una especie se desarrolle. A esos espacios que encontramos dentro de los ecosistemas se les conoce como hábitat, que es donde pueden vivir determinadas especies, ya sea de animales o de plantas. La actividad 2 no se va a realizar. La actividad 3 no se debe realizar, solamente se debe responder qué tipo de hábitats y ecosistemas encontramos alrededor del colegio. Debemos responder si son naturales o artificiales. El tipo de ecosistemas que encontramos es artificial, ya que son espacios que han sido creados o transformados por el ser humano. En la página 200, en la parte del activo, tenemos una actividad que dice: ahora que ya sabes qué es un ecosistema, enumera los elementos que lo conforman. Acá mencionábamos varios factores, entre ellos la luz, el agua, el aire, la tierra, la temperatura del ambiente, el clima y los seres vivos, que pueden ser animales y pueden ser plantas. Podemos distinguir dos tipos de factores en los ecosistemas. Tenemos por un lado los factores bióticos, pero también existen los factores abióticos, y es muy importante que entre ellos haya un debido equilibrio. En los ecosistemas predominan diferentes factores. Tenemos los factores bióticos y los factores abióticos. Entre ellos debe existir un equilibrio, ya que si existe un buen equilibrio entre ambos factores, se podrá asegurar la sobrevivencia de las diferentes especies. Los factores bióticos son aquellos que se encuentran formados por los diversos organismos que habitan dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, que son seres que tienen vida. Y entre ellos se realizan o se llevan a cabo diferentes relaciones. Por ejemplo, la competencia, ya que muchos animales suelen competir por el alimento. Otro ejemplo sería el hábitat. Mientras que los seres abióticos son aquellos que se encuentran formados por elementos inertes, es decir, elementos que no tienen vida. Por ejemplo, el agua, el aire, el suelo, la humedad, la luz del sol, la lluvia, entre otros, que son fuente de vida, pero por sí mismos no tienen vida. Es importante tener en cuenta que los factores bióticos y abióticos se encuentran íntimamente relacionados, es decir, que de uno dependen los otros. Por ejemplo, tenemos acá una planta y tenemos la luz solar. Sabemos entonces que la planta es parte de los factores bióticos,
mientras que la luz solar es un factor abiótico. Pero la planta, de no ser por la luz solar, no podría vivir, ya que no podría llevar a cabo los procesos de fotosíntesis, es decir, que no podría realizar su propio alimento. Otro ejemplo sería que los animales, para poder vivir, necesitan oxígeno. El oxígeno es un factor abiótico porque no tiene vida, pero sí es fuente de vida. Es decir, que los organismos y nosotros como humanos también necesitamos oxígeno para poder sobrevivir. Ahora vamos a trabajar en las actividades de la página 201. Subraya la importancia que tiene la luz solar para las plantas. Vamos a buscar en el texto y mencionábamos que la luz solar es importante debido a que es un factor abiótico que es muy importante, es imprescindible para las plantas, ya que la luz solar les permite llevar a cabo la fotosíntesis. La actividad 2 dice, explica y escribe 2 ejemplos del efecto que tienen sobre las plantas y los animales la luz intensa, las temperaturas bajas y la falta de agua. Podemos mencionar que la luz solar intensa podría provocar la muerte de muchas plantas e incluso animales. Las bajas temperaturas también podrían provocar la muerte de algunos animales si estos no se encuentran en la capacidad de aguantar dicha temperatura. Eso es que muchos animales enferman y mueren. Con respecto a la falta de agua, también podemos mencionar que ocasiona que las plantas se sequen y también podría provocar que muchos animales mueran, ya que al no contar con este vital líquido podrían morir de sed. En la actividad 4 se debe explicar cuál es la importancia que exista un equilibrio entre los factores bióticos y los factores abióticos en un ecosistema. Acá podemos mencionar que es importante debido a que si no existe un equilibrio entre dichos elementos, sería difícil la vida para muchas especies de plantas y animales. En la página 202 tenemos una actividad que dice, observa y analiza la imagen. ¿De qué se alimenta el tiburón? ¿Hay algún organismo que se alimente del tiburón? ¿Podrían comentar en el chat? ¿De qué se alimenta? Muy bien, se alimenta de un pez. Los seres humanos, las bacterias y los hongos se alimentan del tiburón. De acuerdo a la forma en la que se alimentan los diferentes seres vivos, podemos encontrar organismos productores, organismos consumidores y organismos descomponedores. Los organismos productores son aquellos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Ejemplo de ellos son las plantas. Los consumidores son aquellos organismos que obtienen su alimento del entorno en donde habitan. Por ejemplo, tenemos los herbívoros y los carnívoros. Los carnívoros que se alimentan de carne, es decir, que se comen a otros animales, y también tenemos los herbívoros que se alimentan de las plantas. Estas dos clases son ejemplos de organismos consumidores, porque se alimentan del medio que los rodea. Y también tenemos los organismos descomponedores, que son aquellos que se encargan de descomponer los diferentes cuerpos de animales que han fallecido. Ahora vamos a trabajar en las actividades de la página 202. Debemos completar una tabla que aparece, donde se mencionan los 3 tipos de seres vivos de acuerdo a la forma en la que se alimentan. Tenemos acá los descomponedores que mencionábamos, son aquellos que descomponen los cuerpos de los animales muertos. Tenemos los productores, que son aquellos que fabrican su propio alimento, por ejemplo las plantas. Y luego tenemos acá
los animales que se alimentan de otros seres o de otras plantas, y a estos se les llama consumidores. En la actividad 2 se deben clasificar los seres vivos en productores, consumidores y descomponedores. Les pido de favor que participen en el chat. En el caso de la mariposa, ¿qué tipo de organismo sería? Muy bien, sería organismo consumidor. Luego tenemos la grama. ¿Qué tipo de organismo sería? Muy bien, sería productor. Luego tenemos los hongos. ¿Qué tipo de ser vivo consideran que es? Excelente, es descomponedor debido a que se encarga de descomponer a los seres que ya han muerto. Y tenemos bacteria. En este caso sería... Muy bien, también sería un organismo descomponedor. En la página 203, la actividad consiste en escribir una historia sobre un lobo que busca alimentos en un bosque. Pero en esta ocasión no van a escribir la historia, solamente les pido de favor que comenten en el chat de qué consideran que se alimentan los lobos. Correcto, los lobos son animales carnívoros, por tanto se alimentan de otros animales que son más pequeños, por ejemplo los cerdos, las cabras, los ciervos, las ovejas, entre otros, y esto está relacionado con la cadena alimenticia, que está formada por una serie de organismos que se encuentran relacionados debido a sus necesidades alimenticias, ya que cada uno, a la vez que se alimenta de cierto animal, es comido por otro animal. Por esa razón se le llama cadena alimenticia. En las cadenas alimenticias encontramos diferentes niveles. En el primer eslabón encontramos a los organismos productores, que también son conocidos como seres autótrofos, debido a que tienen la capacidad de fabricar sus propios alimentos. En este eslabón ubicamos a las plantas, pero también tenemos a los organismos consumidores. Entre ellos podemos mencionar a los herbívoros que se alimentan de plantas, los carnívoros que se alimentan de otros animales y los omnívoros que se alimentan de todo, es decir, de plantas, de animales y de frutas. Y en un tercer eslabón encontramos a los organismos descomponedores, que son aquellos que se encargan de descomponer o de desintegrar a los animales que han muerto, de tal forma que la materia orgánica les sirva a las plantas para su crecimiento y desarrollo. Siempre hemos pensado que el ser humano está por encima de todo, pero lamento decirte que eso es totalmente falso, y por lo menos la naturaleza así lo refleja en la cadena alimenticia. Toma nota. Se le llama cadena trófica a las relaciones alimenticias entre los seres vivos. En palabras fáciles, ¿qué animal se come a qué animal? Para ello, existen niveles a partir de la fuente de energía o alimento que requiere cada ser. El primer nivel está conformado por los productores. Son organismos que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Como ejemplo tenemos a las plantas. Dato atípico: los productores también son llamados seres autótrofos, ya que no necesitan alimentarse de otros organismos. En un segundo nivel tenemos a los consumidores, conocidos también como heterótrofos. Estos tienen la característica de no producir sus propios alimentos, por lo cual necesitan de otros seres vivos para sobrevivir. Dato atípico: estos seres consumidores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Finalmente, los descomponedores son aquellos organismos como los hongos y bacterias que se alimentan de todos los desechos dejados por otros seres vivos. Dato atípico: gracias a los descomponedores, la cadena alimenticia se reinicia, ya que los productores aprovechan y toman todos los nutrientes liberados. Toma tu ejemplo.
Una mariposa buscará en la flor los nutrientes necesarios para sobrevivir. Por su parte, un sapo se alimentará de la mariposa, y cuando se descuida el sapo, servirá de plato fuerte para una serpiente. Pero ahí no acaba todo. Cuando muera la serpiente, será el alimento de algunos descomponedores, quienes serán los responsables de iniciar un nuevo ciclo gracias a las sustancias que retomarán las plantas. Ahora trabajaremos en las actividades de la página 204. En la actividad 1 dice: encierra en un rectángulo el nombre de los organismos que constituyen la base de la cadena alimenticia. Regresamos a nuestro texto en la página 203 y acá se mencionaba que los organismos que constituyen la base de la cadena alimenticia son los organismos productores, es decir, las plantas. En la actividad 2 se debe construir una cadena alimenticia para cada caso. En el literal A tenemos ratón, saltamontes, trigo y serpiente. Al construir la cadena alimenticia nos quedaría de la siguiente manera. Primero tenemos el trigo, que es una planta. Luego el saltamontes se come al trigo. El ratón se come al saltamontes. Y la serpiente se come al ratón. En el literal B tenemos ardilla, nuez, zorro y hongo. ¿Qué nos quedaría de la siguiente manera? Nuez en primer lugar. Luego la ardilla se come la nuez. El zorro se come a la ardilla y el hongo se encarga de descomponer al zorro. En el literal C tenemos halcón, alga, pato y caracol. En primer lugar nos quedaría alga, luego tenemos el caracol, luego el pato se come al caracol y por último el halcón se come al pato. En la página 205 tenemos una actividad que dice: dibuja en una página tus 5 animales favoritos y escribe el lugar donde viven. Esta actividad deben realizarla en su cuaderno. Anteriormente hablábamos sobre el hábitat, que es el lugar, el espacio o el ambiente físico donde viven los seres vivos. En un ecosistema podemos encontrar muchos hábitats, pero para ello necesitan reunir una serie de características que sean adecuadas para los organismos. Algunas de esas características son la luz, la temperatura, el agua, el clima, entre otros, que deben permanecer en las cantidades adecuadas para la sobrevivencia de los diferentes organismos. Es importante tener en cuenta que de acuerdo al hábitat, los organismos se pueden clasificar en organismos acuáticos, que son aquellos que viven dentro del agua, en ecosistemas como lagos, ríos o en el mar. También tenemos los organismos terrestres, que son aquellos que viven y que se desarrollan en la superficie de la tierra. Pueden estar dentro del suelo o sobre él. Y también tenemos los organismos aéreoterrestres. Son aquellos organismos que tienen la capacidad de volar, la capacidad de andar en el aire. Por ejemplo, los insectos, las aves y algunas poblaciones de murciélagos. Ahora vamos a realizar las actividades de la página 206. En la actividad 2 se debe encerrar en un círculo a los animales acuáticos, en un cuadrado a los animales terrestres y en un triángulo a los aéreos. ¿Podrían comentar en el chat qué animales debo encerrar en las diferentes figuras? La primera imagen, ¿en qué figura debo encerrarla? Muy bien, sería en círculo. En esta ocasión yo lo colocaré de esta forma, pero ustedes deben encerrarlos. Luego, en la segunda imagen, ¿qué figura sería? Excelente, sería un triángulo, porque es una abeja. En la tercera imagen, ¿qué tipo de figura debo utilizar? Muy bien, también sería un círculo. Y en la última imagen, ¿qué sería?
Perfecto, sería un cuadrado, porque es un animal terrestre. La actividad 3 no se debe realizar. En la actividad 4 se debe escribir en el espacio la forma en que se clasifican los animales. En el caso del mono, ¿cómo se clasifica? Perfecto, sería terrestre. Luego tenemos el cangrejo. Correcto. En este caso estamos hablando de un animal acuático. Y por último tenemos paloma. Muy bien, sería aeroterrestre. Puede andar en el aire, pero también llega a la tierra. Anda en los diferentes árboles. Luego, en la actividad 5 tenemos: escribe el nombre de una planta y de un animal para cada tipo de ecosistema. Y tenemos acá los 3 tipos de ecosistemas y los organismos. En el caso del hábitat acuático, podemos mencionar en la planta el jacinto de agua. En el caso del animal, podemos mencionar el pez payaso. Luego, en el hábitat terrestre, hay varios ejemplos, pero en esta ocasión yo voy a colocar claveles y rosas. Ustedes pueden colocar también otros ejemplos. En el caso del animal, la cebra tiene un hábitat terrestre. Luego tenemos acá hábitat aéreo. En el caso de la planta podemos señalar las orquídeas aéreas. Y en el caso de los animales podemos mencionar el tucán. En la actividad 6 dice: explica qué sucedería si se trajera a vivir un oso polar a El Salvador. En este caso podemos mencionar que si se trajera un animal como esos a nuestro país, debido a las condiciones climáticas, no resistiría las temperaturas. Probablemente moriría. Para poder sobrevivir necesitaría que los humanos construyeran un ecosistema artificial, aunque sería un poco complicado construir un ecosistema con esas condiciones para poder mantenerlo con vida. La actividad 7 no la deben realizar. En la página 207 tenemos una actividad que dice: el camaleón es un reptil que cambia el color de su piel según el entorno que lo rodea. Y luego tenemos una pregunta que dice: ¿por qué lo hace? Podemos mencionar que este es un mecanismo de defensa que utilizan estos animales para poder camuflarse y para poder mantenerse a salvo tanto de los depredadores como de otros peligros. Pero también se dice que se debe a factores ambientales y también a factores psicológicos. Esto tiene que ver con los diferentes procesos de adaptación que tienen los seres vivos, ya que cada uno se adapta al entorno en donde habita. Diferentes organismos tienen ciertas reacciones o ciertos comportamientos que surgen como una respuesta a la condición dentro de un hábitat. Esto se realiza para poder asegurar su supervivencia, como en el caso de las plantas que habitan en los desiertos, que suelen almacenar el agua en sus hojas y en sus tallos, de tal forma que eso les permite mantenerse con vida. Podemos decir que un organismo se encuentra en un hábitat apropiado cuando tiene la capacidad de sobrevivir, la capacidad de reproducirse y de dominar el espacio o el ambiente en el que habita. Ahora trabajaremos en las actividades de la página 207. En la actividad 1 se debe subrayar dentro del contenido la forma de transmisión de las adaptaciones de un organismo a otro. En este caso, la forma de transmisión es de los padres hacia los hijos.
Los animales suelen transmitir ciertas características especiales a sus descendientes y van evolucionando a medida que pasa el tiempo y de acuerdo a las necesidades que puedan presentar. En la actividad 2 se debe relacionar cada ser vivo con su tipo de adaptación usando flechas. Acá les pido de favor que comenten en el chat cómo nos quedaría. En el caso del oso polar, un tipo de adaptación es que su pelaje es blanco en la nieve para poder ocultarse de los diferentes peligros. En el caso del águila, un tipo de adaptación sería que posee una vista muy aguda para poder cazar a sus presas. Y en el caso del picaflor podemos mencionar que posee un pico largo para poder alimentarse de las flores. Estas características son propias de cada organismo y les permiten poder adaptarse a los diferentes entornos y poder sobrevivir. En la actividad 1 se debe encerrar dentro de un rectángulo el nombre del tipo de ecosistema cuyo componente principal es el agua. En el texto anterior podemos encontrar que ese tipo de ecosistema es el ecosistema acuático, que los ecosistemas acuáticos son aquellos que cuentan con la presencia de agua como su principal componente. La actividad 2 y la actividad 3 no se debe realizar. En la página 209 encontramos una actividad que consiste en hablar con respecto a las selvas. Acá menciona que se debe buscar en revistas y periódicos recortes de artículos o fotografías sobre las selvas y deben pegarse en cartulina, pero en esta ocasión no se va a realizar de esta manera. Solamente deben explicar en su libro algunas características de las selvas. Pueden mencionar que una de sus principales características es que albergan una variedad de especies tanto de flora como de fauna, y los árboles se caracterizan por ser de gran altura. Y a la vez son árboles que llevan una gran cantidad de años en dicha zona. Las selvas y las praderas son ejemplos de ecosistemas terrestres. Las selvas se caracterizan por tener climas cálidos y lluviosos y además son los sitios más importantes del planeta, puesto que albergan una gran cantidad de especies de animales y de plantas. Algunas de las más importantes son la selva del Amazonas, que se encuentra en Brasil, la selva del Congo, que se encuentra en África, y la selva Madagascar. Las selvas son de vital importancia debido a que son fuente de muchas medicinas de origen natural. Además, la gran cantidad de árboles que posee contribuye a la eliminación del dióxido de carbono y a la producción del oxígeno, que es un elemento indispensable para la vida de las personas y de los animales. Las praderas son planicies que se caracterizan por su vegetación, que se encuentra formada por matorrales y por pastizales. En las praderas suelen habitar animales herbívoros y aves. El clima en estas zonas es templado. Una de las principales características de las praderas es que se marcan dos estaciones, una muy fría y otra que es cálida. Estas son las estaciones abundantes en Norteamérica. Algunos ejemplos de las plantas que podemos encontrar en las praderas son la avena, la cebada, el maíz, entre otros. Y los animales herbívoros que más predominan son los conejos, los antílopes y los bisontes. Ahora trabajamos en las actividades. Se debe completar el siguiente enunciado. Las praderas son ecosistemas terrestres de mucha importancia porque mencionábamos que son el hábitat de muchas especies de animales y plantas, y también se mencionaba que marcan dos estaciones, una muy fría y una muy cálida.
En la actividad 2 se debe dibujar en cada espacio una pradera y una selva y se deben resaltar sus características. En el caso de la pradera dijimos que eran planicies, o sea, terrenos planos en donde abundan los matorrales y los pastizales. Y también abundan mucho los animales herbívoros, mientras que en las selvas suelen haber árboles que alcanzan grandes alturas. Hay una gran variedad de especies animales y de plantas. En la actividad 3 se debe unir con una línea la característica y el tipo de ecosistema. En el caso de la selva, una de sus características es que también es un ecosistema que sirve de fuente de medicina natural. A la vez son ecosistemas donde los árboles están muy cerca unos de otros y alcanzan grandes alturas. En cambio, en la pradera, una de sus características es que son planicies con vegetación de matorrales. No suelen crecer árboles muy altos. Y la otra sería que son ecosistemas propios del clima frío. En la actividad 4 se debe completar una tabla con las características de una selva y de una pradera. En el caso de la selva podemos mencionar que son típicas de climas cálidos y lluviosos, mientras que en el caso de la pradera, una de las características es que presenta vegetación de tipo matorrales y pastizales. En la actividad 5 se debe escribir un párrafo sobre la importancia de conservar las selvas. Acá ustedes pueden mencionar que las selvas son importantes porque son el hogar de muchas plantas y muchos animales. Además, las plantas se encargan de purificar el aire y ayudan a conservar la temperatura de nuestro planeta. La actividad 6 no se debe realizar. Ahora nos ubicamos en la página 211. Tenemos acá una actividad que dice: observa y analiza la imagen y luego describe lo que ves. Podemos observar que hay una planta y tenemos acá un sol. Entonces podemos escribir que lo que observamos es una planta que recibe la luz solar y que se ve inclinada hacia el sol. Esta acción está relacionada con el fototropismo. Se llama tropismo a las diferentes reacciones o movimientos que realizan las plantas cuando se encuentran ante ciertos estímulos. Estos movimientos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y esto depende del estímulo. Cuando se acerca al estímulo es un tropismo positivo, mientras que si se aleja de la fuente del estímulo es un tropismo negativo. En el caso de las plantas, la fuente de estímulo es la luz solar, debido a que, dependiendo de la ubicación de la luz solar, las plantas se ven inclinadas hacia dicho estímulo. A este fenómeno se le conoce como fototropismo. Acá en este mapa podemos observar los diferentes tipos de tropismo. Tenemos el tropismo positivo y el tropismo negativo. En el caso del tropismo positivo es cuando las plantas o los animales se dirigen hacia la fuente del estímulo. Tenemos acá el ejemplo de la planta que se dirige hacia la fuente del estímulo, que es el sol. Y lo mismo podemos observar con algunos animales como las papalotas o mosquitos que nosotros observamos que por la noche se acercan al foco o a una fuente de luz. En ese caso estamos hablando de tropismo positivo porque se acercan a ese estímulo. Mientras que el tropismo negativo es cuando el movimiento se produce cuando el animal o la planta se aleja de la fuente de estímulo. Algunos ejemplos de tropismo negativo es cuando las plantas crecen en dirección contraria a la luz solar. Otro ejemplo sería cuando las plantas nacen a las orillas de los ríos y buscan crecer en dirección contraria a la fuente de agua, ya que el exceso de agua sería mortal para ellas.
Ahora vamos a realizar las actividades. Tenemos que completar un esquema. El fototropismo se produce recordemos que se produce en las plantas y puede ser positivo o negativo. En la actividad 2 se debe observar y analizar la imagen. Luego se debe responder qué tipo de fototropismo presenta. En este caso podemos observar que es una rosa y las rosas siempre crecen buscando la luz del sol. Por tanto, es un fototropismo positivo. Luego se debe explicar cuál es la importancia de este tipo de fototropismo para el desarrollo de las plantas. En este caso se puede mencionar que la luz solar es fundamental para que las plantas realicen el proceso de fotosíntesis. En la actividad 3 se debe investigar el nombre de algunas plantas cuyas flores únicamente se abran durante la noche. En este caso, podemos mencionar la orquídea perfumada de la noche, la onagra, el nenúfar tropical de la noche, entre otras, que suelen florecer por la noche. En este caso, el fototropismo sería negativo, porque florecen en contra del estímulo que es la luz solar. Hemos llegado al final de la clase. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en la próxima clase. Saludos y un inmenso abrazo.